Y yo me estaba preguntando, Samantha, en relación a esto, al resultado de las PASO del domingo pasado, ¿por qué Javier Milei logró adherir o logró la adhesión del descontento social, uno supone, Sí. de cierto descontento social que se volcó hacia el espacio de Javier Milei o hacia la figura de Javier Milei cuando propone propuestas que son muy antipopulares, muy antiestado, y casi nosotros decíamos la figura de como es como una especie de pegarse tiro en los pies, pero aún así la gente prefirió pegarse el tiro en los pies o el salto al vacío que representa por ahí la adhesión a Javier Milei, y la izquierda no supo, por lo menos en términos numéricos, adherir o atraer, captar ese descontento social. ¿Cuál es la lectura que haces acerca de esto? Bueno, en primer lugar, logra captar la adhesión de los sectores populares porque en 40 años de democracia ningún gobierno ha solucionado todos los problemas que acarrea la sociedad. Nosotros vivimos en una provincia donde tenemos más del 50% de la gente bajo la línea de pobreza, donde un docente, una docente, una maestra de grado está cobrando alrededor de 150.000 pesos, cuando la canasta básica está a 200.000, donde vemos que la educación pública y la salud pública no son, no vienen a cumplir las necesidades básicas. El gobierno no puede cumplir con las necesidades básicas, que por supuesto están insatisfechas, y se habló justamente, como vos habrás escuchado, del voto bronca, ¿no? O sea, de cómo, digamos, no creen que las soluciones que ya están planteadas o los discursos que ya están planteados puedan llegar a dar un resultado final a lo que es la crisis que estamos viviendo la mayoría de la población. Y después hay que tener otro índice que a mí me parece también preocupante, o sea, eso de que no preocupante en el sentido prejuicioso, sino preocupante en el sentido de que a Javier Milei lo votan por su actitud reaccionaria, su confrontación y su poca caracterización de no querer debatir con nadie, ¿no? Y se instala esta figura a través de redes sociales, a través de cómo es de los medios de comunicación, por supuesto pagos, y diciendo abiertamente de que va a eliminar estos derechos fundamentales que por ahí nuestra historia como población nos muestra de que lo defendimos a rajatabla. Entonces, ¿por qué sucede esto? Y sucede después de un panorama de la pandemia donde el gobierno que venía, digamos, que fue votado por la mayoría de la población para que venga a solucionar, por sacarnos del hambre, de la devaluación, del ajuste de los salarios, que había dejado el macrismo, resultó de que justamente profundizó esa situación y después de la pandemia se agravó todavía más la explotación laboral. Entonces, no hay que analizar solamente el fenómeno de Javier Milei como un fenómeno de la derecha reaccionaria, sino como los mismos gobiernos, tanto del macrismo como del peronismo, fueron dejando crecer, fueron gestando a través de los tiempos, con sus malos gobiernos, con la profundización de la pobreza, a que este fenómeno esté más arraigado. Ahora, si vos te pones a hablar, por ejemplo, de hecho, justamente yo tengo colegas, porque soy docente, entonces tengo colegas, hablo con los estudiantes y demás, y de por qué, digamos, se da este fenómeno, y muchos de ellos, digamos, votaron también a Javier Milei, o votaron a Massa, o votaron a Burlich, y lo que aparece, digamos, es ese hecho, no, pero no va a pasar eso. O sea, por ejemplo, le preguntas, dice, pero escúchame, el 90% de la población del Chaco depende de la educación pública. Si Javier Milei propone privatizarla, se van a quedar afuera. No va a pasar eso. O sea, no confías ni siquiera en las medidas que él mismo está diciendo. Claro, y eso ¿cómo lo tomás? Mismo con la dolarización, digamos. Claro, es muy fuerte lo que estás marcando, Samantha, porque
recordemos, Samantha Salas es docente y cuando decís colegas estás hablando de personas o de amistades que profes, tenés que son docentes también y que dicen votan a Milei cuando Milei dice, bueno, no, la educación pública se tiene que terminar, lo que propongo son vouchers educativos, una especie a la chilena que sabemos cómo ha terminado sabemos cómo terminó la historia en Chile con miles de personas, millones de personas en las calles protestando contra el sistema educativo chileno, contra lo desigual que representa, modificando o pidiendo modificar una constitución, claro. ¿Y por qué pensás que se da esta especie de tiros en los pies, como decíamos recién, este salto al vacío de mucha gente? ¿Y por qué considerás que la izquierda no ha logrado por ahí aglutinar ese voto bronca? Mira, nosotros fuimos a una interna que implicó a nivel nacional, ¿no? Acá en el Chaco somos quizás la única izquierda, pero a nivel nacional fuimos a una interna con el PTS, que implicó dos posiciones políticas completamente diferentes. Una, digamos, era el hecho de que nosotros del Partido Obrero, con Gabriel Solano y con el DPCT, proponíamos defender lo que era el derecho a la protesta, defender a aquellos que estaban confrontando, como fueron la unidad piquetera y demás, que estaban confrontando al gobierno, porque no podemos negar esos fenómenos, esas movilizaciones de cientos de miles de personas que se movilizaron durante todos estos últimos años y que reclamaban no solamente, digamos, planes sociales, sino trabajo genuino, urbanización en las villas, en los barrios y demás, y con una posición completamente diferente, como lo mantenía el PTS, que era el de, los planes sociales, que bastante derechizados, los planes sociales tienen que eliminarse, o los planes sociales no son, por supuesto que no son una solución los planes sociales, pero no atacar a un movimiento piquetero es una posición, digamos, política importante, ¿no? Y después el segundo punto es que es obvio, digamos, que fue una elección completamente derechizada, desde que gane Milei, no solamente gane Milei, sino Patricia Bullrich, que también, digamos, es como la versión femenina de Milei, y Sergio Massa, que, como bien sabemos, es una interna que a los mismos votantes del peronismo no le gustó para nada, y eso llegó, digamos, a que la campaña electoral gire un poco más a la derecha y no vea las necesidades elementales que necesita la población. En general, digamos, a la izquierda, esta interna que te estaba hablando anteriormente, llevó, digamos, a que justamente no tengamos una posición ante la población de un discurso único para poder solucionar los problemas sociales. Y eso confunde, ¿no? O sea, confunde. Además, digamos, de que nosotros tampoco estábamos de acuerdo con esto hablando de la izquierda, ¿no? De la interna de la izquierda, no estábamos de acuerdo con tener una posición frente a la judicialización de Cristina y demás. Nosotros estábamos, bueno, que la juzguen como cualquier ser humano normal, y sí creemos de que justamente generó toda esta crisis económica, y creemos de que justamente se dieron hechos de corrupción, y por lo tanto no podemos posicionarnos a favor de Cristina. ¿Vos sabés que Samantha? Sí canalizó un sector del peronismo, como lo hizo Juan Grabois, sí canalizó un sector del peronismo que justamente pretende tener ciertas visiones de izquierda, pero que no lograron, pero que a la vez, digamos, más que proponer una salida de los trabajadores, termina beneficiando a un sector de la misma clase política de gobierno. Queda claro. Ahora, Samantha, lo último, y que tiene que ver con lo que hablábamos con Fabián Harari recién, que es un doctor en historia, que es docente de la Universidad Nacional de San Luis, que es docente de la UBA y que milita, es un dirigente de la Vía Socialista. Él decía, a la izquierda lo que le está faltando son propuestas concretas para contrarrestar la propuesta concreta, por más disruptiva que sea, por más antiderecho y por más antiestado que sea que propone Javier Milei. A la izquierda lo que está faltando es tener una propuesta concreta diciendo, no, nosotros vamos a planificar esto que se puede aplicar ahora, ya,
para mejorarle la calidad de vida a ese electorado que está descontento porque no llega a fin de mes, porque la inflación se dispara. Nosotros tenemos que proponer, decía Harari, propuestas concretas que se puedan aplicar ya y para contrarrestar esas propuestas de Milei. ¿Cuál es tu lectura acerca de esto? Y la propuesta concreta que tenemos que plantear es justamente reorganizarnos junto con los trabajadores, los sindicatos, los barrios, cómo es en los lugares de ciencia, en la universidad, junto con los estudiantes, para enfrentar ese ajuste, ¿sí? Porque el ajuste se viene y ya está en marcha, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros acá en el Chaco tuvimos hace un par de días un anuncio del 8%, un adelanto, que en realidad no es un aumento, un adelanto de la cláusula ATIVA. Pero si vos te pones a analizar, fue el 10% la inflación del último mes. Y si te pones a analizar, en lo que va del año tuvimos una pérdida salarial del 32%. Entonces, sí, por supuesto, necesitamos tener una propuesta concreta con respecto al Estado, y yo creo de que nuestras lecturas con respecto a cuál es la función que tiene que cumplir tanto el Estado y cómo solucionar todo el problema de la pobreza no puede estar desprendido de esto que vemos todos los días y que viene agravándose durante estos últimos 40 años, que es el pago constante a la deuda externa y al FMI. No podemos separar eso, ¿no? Entonces, ¿qué propuesta concreta podemos llegar a tener cuando justamente todos los candidatos derechistas están diciendo, no, sí, el plan que voy a tener al FMI le va a encantar? Donde Massa, antes de dar un discurso para poder solucionar los problemas que ya tenemos con la inflación, va y se reúne con el FMI. Y cuando sale a hablar, ataca a los docentes. Sí, o sea, la propuesta tiene que ser nuevamente ir a las asambleas, realizar las asambleas y mostrar, digamos, una unidad de la clase trabajadora que también a quien gobierne en el futuro le muestre que justamente las masas están disconformes con las medidas que se están tomando. Eso del pago al FMI no es menor, ¿sí? O sea, antes de poder, de priorizar la organización de los barrios, paguemos al FMI. Antes de poder tener una estabilidad laboral o darle estabilidad laboral a los trabajadores, paguemos al FMI. ¿Cuántos trabajadores no están, por ejemplo, precarizados trabajando en el Estado? Yo tengo colegas que son colegas, tengo compañeras que son porteras y que no pasaron a planta en los últimos años. Y Capitaní se hizo como medida, una medida sumamente derechosa y una medida que lleva, digamos, a que se profundice aún más la carencia. Entonces, no podemos simplemente mirar el plano electoral como propuestas que terminan siendo como solamente promesas, sino también tenemos que ver el plano electoral como una organización para lo que se va a venir. Sabemos que ganó la derecha, no nos sorprende que haya ganado la derecha, no nos sorprende de que tampoco, digamos, un sujeto reaccionario como Milei venga a ser la cara visible de toda la bronca popular, pero también tenemos que ser conscientes de que para enfrentar todas esas medidas de retroceso que ya las vienen implementando los gobiernos, los trabajadores tenemos que reorganizarnos y salir a confrontar todo eso que está sucediendo. Fíjate vos que en la última semana, en esta última semana, y lo que más resonó fue eso de que, bueno, privaticemos el CONICET porque supuestamente no da productividad, ¿sí? Chocante para todo el mundo. Si hay algo que Totalmente. nosotros le debemos eternamente es justamente el avance científico. La vida se la debemos al avance científico, entonces es una ignorancia absoluta. Bueno, lo que tienen que hacer las universidades y las facultades y los investigadores junto con los docentes, junto con los estudiantes, es empezar a reorganizar las asambleas para ponerle un toque a esto, ¿sí? Porque decir privatizar el CONICET también implica después privatizar la universidad. Entonces, eso es el eje, digamos, que la propuesta que va a tener la izquierda. ¿Cuál es cómo es la salida, la solución? No tenemos una propuesta concreta. Necesitamos más aumento presupuestario para la universidad y para la educación en general. No necesitamos privatizar, necesitamos más aumento presupuestario. ¿Por qué la salud es deficiente? Porque necesitamos un aumento presupuestario para que también
como para que sea una asistencia que genere una solución a los problemas de la población. Los problemas de vivienda, exactamente lo mismo. Ahora, lo que vemos es que justamente el gobierno, antes de hacer aumento presupuestario, está destinando cientos y millones de dólares a pagar una deuda de la que no nos generamos ninguna. Ni vos, ni yo, ni la enfermera, ni cualquier trabajador. ¿Sí? Entonces, esas necesidades básicas, siempre que estén supuestamente de la mano del FMI, son promesas falsas. Que tampoco es una propuesta que se pueda decir vamos a solucionarlo, pagando al FMI vamos a poder tener un mejor sistema de salud. No se puede. Es contradictorio. ¿Sí? Entonces, las propuestas tienen que estar, y yo creo que la izquierda sí tiene propuestas, y otra cosa es que llega a la población esas propuestas, muy diferentes. Sí, o sea, la mayoría de nuestra población va a reaccionar, y de hecho ha reaccionado más por las actitudes que tienen los gobernantes que por lo que están proponiendo. Esto que te decía, de que la mayoría de los votantes de Milei cree que no va a poder privatizar la educación, cuando él está diciendo que va a privatizar la educación, es justamente porque no vota privatizar la educación, no cree que una educación privada en una provincia con el 90% de la pobreza sea efectiva. ¿Sí? O sea, no cree eso. Entonces, ahí, digamos, hay una contradicción. ¿Qué es lo que te atrae ese candidato? ¿La propuesta o la reacción? Y te atrae la reacción. ¿Sí? O sea, es un voto bronca, pero es un voto bronca que se ha gestado por los fracasos de los gobiernos en estos últimos 40 años de democracia. Lo entendemos. Ahora también, digamos, tenemos que reorganizarnos junto con los trabajadores para que todo esto que están proponiendo, tanto Massa, Burley como Milei, tengan un freno. Gobierno y quien gobierne sepan de que hay una población que va a defender sus derechos. Samantha, te mandamos un saludo enorme y será hasta la próxima. Bueno, gracias Roberto, le agradezco el espacio. No, por favor. Y bueno, cuídense y a prepararnos, ¿no? Los a prepararse. Así que les invitamos para que volvamos a las asambleas, para que volvamos a proponer aquellos derechos elementales que nos han quitado los gobiernos, y por supuesto para demostrar también a quien gobierne de que la masa, digamos, que somos los que llevamos adelante este país, no somos sumisos, y que por supuesto sus medidas no serán pasadas como agua, digamos, para la clase trabajadora. Así será. Samantha, será hasta la próxima. Nos vemos. Un beso. Hasta luego. Ahí ha pasado Samantha Salas, que es candidata a vicegobernadora por el Partido Obrero y que dio su mensaje, su mirada respecto de lo que ocurrió en las PASO nacionales y de lo que puede llegar a ocurrir en las generales gubernamentales de la provincia el próximo 17 de septiembre.